9 ministros declararon inválidas las reformas a 2 leyes que forman parte del Plan B electoral impulsado por el gobierno de López Obrador. En total son 6 reformas que integran el paquete del Plan B. Sin embargo, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este lunes 8 de mayo invalida las primeras 2 reformas que justamente fueron las primeras que entraron en vigor tras su aprobación en diciembre. Estas son la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entre los puntos que estas reformas planteaban era que no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública difundida en cualquier formato de manera gratuita. En pocas palabras, y de acuerdo con varios analistas y actores de la oposición, esta reforma pretendía que tanto AMLO como los aspirantes presidenciales de Morena, que dicho sea de paso todos son servidores públicos, puedan hacer campaña anticipada con el argumento de que los representantes de Estado tienen tanto derecho a la libre expresión como un ciudadano común y corriente. Sin embargo, el motivo de la invalidación fue debido a la prontitud con que esta reforma se aprobó en el Congreso. Lo anterior fue señalado por el ministro Alberto Pérez Dayán, que argumentó que la iniciativa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario. Básicamente se aprobó sin que las fuerzas políticas conocieran el contenido de lo que estaban aprobando. Expuso que la mayoría oficialista avaló el trámite legislativo para hacer que la iniciativa pasara directamente al Pleno sin haber transitado primero por comisiones. Tengo la convicción de que ningún integrante de la Cámara de Diputados tuvo la posibilidad real de conocer el contenido de las leyes que habían sido aprobadas. En México existe un mecanismo para asuntos de urgencia u obvia resolución que permiten agilizar la aprobación de una iniciativa sin que tenga que pasar por la mesa directiva ni dictaminarse en las comisiones que normalmente analizarían estos temas. Recordemos que en diciembre del año pasado, Morena y sus aliados en el Partido Verde y el Partido del Trabajo impusieron su mayoría legislativa para desahogar el asunto apenas horas después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, entregara a los diputados el llamado Plan B. Ahora, el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán necesitaba un mínimo de 8 votos de los 11 ministros para invalidar las normas revisadas. Y el resultado fue 9 votos a favor y 2 en contra. Quienes votaron a favor del proyecto del ministro fueron Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez, Jorge Prado, Javier Lainez, Norma Piña y Arturo Saldívar. Quienes votaron en contra fueron la ministra Loretta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel. Quizá el nombre que llamó más la atención fue el del ministro Arturo Saldívar, que se le considera como uno de los personajes cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, consideró que la rapidez con la que el Poder Legislativo aprobó las reformas generó un efecto corruptor, por lo cual no podía ir en contra del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán. Claro, las reacciones de los políticos de diferentes partidos no se hizo esperar, pero habrá que ver cómo contraataca el presidente López Obrador, que ha mantenido un pulso cada vez más tenso con los jueces, a los que acusa de perpetuar con sus resoluciones el régimen de privilegios. Platícanos, ¿crees que el actuar de la Suprema Corte fue correcto o que su resolución favorece a ciertos intereses en contra del gobierno? Te leemos.